Bueno, sean bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un teólogo que ha cautivado la atención tanto de estudiantes como de profesionales en el área de la teología. Y vamos a hablar nada menos y nada más que de Karl Barth. Karl Barth fue un teólogo suizo que estudió en Berlín, en Berna y en Tubinga. Creó, junto con teólogos muy afines como Rudolf Bultmann, la teología de la crisis o también llamada teología dialéctica. Además, claro está, de la gran obra majestuosa e inacabada dogmática eclesial. Tocaremos 5 puntos importantes de su teología. ¿Qué es la teología? La doctrina de la revelación, la palabra de Dios, Dios y Cristo y la iglesia. El primer punto, ¿qué es la teología? En palabras sencillas, podemos decir que la teología es el reflexionar de Dios en la inmersión de la historia del hombre y su respuesta a este evento. Ahora bien, partiendo de una idea más centralizada en Karl Barth, debemos decir que la teología es el intento, mediante el pensamiento y el lenguaje humano, que busca esclarecer de alguna manera las normas de la proclamación de la predicación, mirando qué tanta concordancia o discordancia hay frente al mensaje revelado. Citando un poco a Calvino cuando dice que el conocimiento de Dios nace de la obediencia y la dogmática, debemos entender que es dogmática para Karl Barth. En primer lugar, entendamos que la dogmática es una doctrina o un cuerpo de doctrinas que ya ha sido establecido, oficializado en una comunidad de fe. El rasgo particular de la dogmática, nos va a decir Barth, es que esta no es una confesión en sí, sin embargo, sí pretende explicar tal confesión de fe. Karl Barth hace hincapié en que la dogmática puede errar y llevar a otros al error. Sin embargo, también es capaz de llamar al predicador al orden y provocar un nuevo contacto con la escritura. Entonces, la teología puede ser descrita como la confesión misma hablando y expresándose más exactamente del aquí y ahora, para responder a las necesidades del presente. De esta manera vemos que no la coloca como una disciplina que reflexiona en el futuro, sino en el ahora. Seguimos con la doctrina cristiana de la revelación. En este punto, Karl Barth nos va a decir que una vez hayamos recibido la revelación directa de Dios por medio de la persona de Jesucristo, nos va a ser imposible imaginarnos otro tipo de revelación directa con Dios en otra parte, o una revelación indirecta en la que ya se halla en Jesucristo. No hay verdadera revelación que ya se haya manifestado de la gracia divina en nosotros solamente y únicamente mediante Jesucristo. Una vez sabido esto, Dios nos despoja de ese orgullo que con ligereza nos lleva a buscar revelaciones en otra parte. Jesucristo es la revelación de Dios porque en su existencia Él es la reconciliación. Solo conocemos a Dios al conocerle como quien nos ha reconciliado consigo mismo y a través de su Hijo, porque es solo en Jesucristo que tiene lugar el intercambio, ya que Él es la única y la verdadera revelación de Dios. Karl Barth nos va a mencionar 3 iniciativas importantes de por qué Dios se revela. En primer lugar, cuando Dios se da a conocer, lo hace como creador, reconciliador y redentor. En la revelación, Él es siempre Padre, Hijo y Espíritu Santo. En segundo lugar, la revelación incluye explícitamente dar al hombre aquella revelación que necesita para conocerla y aceptar la dádiva del Espíritu Santo, que es el que crea la fe interior y el elemento esencial para la revelación. El Espíritu garantiza lo que el hombre no puede garantizarse a sí mismo, su participación personal en la revelación. Algunas de las señales que nos menciona Barth para identificar tal revelación son las escrituras, la predicación y el sacramento, ya que son señales que nos indican cómo algo que aconteció en un primer momento sigue presentándose. Y claro está, también la experiencia del cristiano es una señal o prenda de la revelación, va a mencionar Barth, que es muy importante al momento de identificar tal advenimiento y tal revelación de Dios. Esta experiencia da nueva forma de vida al creyente, ya que es el reflejo de la fe que le ha sido dada por el Espíritu Santo. Tercer punto de la teología de Barth, la palabra de Dios. Karl Barth ve la palabra de Dios bajo 2 aspectos principales. Primero, que la palabra que Dios habla es
por sí mismo y para sí mismo en su eterno secreto. Por otra parte, en un sentido que puede distinguirse pero no diferenciarse, es que la palabra de Dios va dirigida al hombre, en la predicación, en la escritura y en la revelación. Hay tres formas de concebir la palabra de Dios. En primer lugar, como una proclamación dentro de la iglesia. En segundo lugar, como una palabra que se presenta como palabra escrita. No ha de pensarse que las escrituras sean una creación de la iglesia misma, como de pronto lo menciona Barr, y mucho menos su posición. En ellas lo que este autor nos va a decir es que la iglesia no se habla a sí misma como sucede tradicionalmente, sino que por el contrario ahí se le habla a la iglesia. Y en tercer lugar, la palabra es una palabra revelada, en la que ella no pertenece a este campo de la naturaleza o la corporeidad, sino que su valor divino no depende tampoco de nuestra fe, sino que se fundamenta en el poder absoluto de Jesucristo, y esta palabra no solo es revelada al hombre, sino creída por él. Para Carbar, la palabra viene, en primer lugar, bajo la existencia de Jesucristo dentro del reino creado. Y en un segundo lugar, la palabra viene cuando establece conexión con el espíritu del hombre por medio del espíritu, y de este modo se da la fe. Cuarto punto, Dios y Cristo. La mente de Barr está dominada por la idea del Dios que surge de la Biblia. Es ese Dios totalmente otro, así le va a llamar, a quien el hombre no puede conocer y que de él se haya separado por una diferencia infranqueable, excepto cuando Dios se presenta como el Todopoderoso que se revela. Seguidamente, Barr va a exponer su interpretación del Dios Trino, y es aquí donde su doctrina de Dios empieza. Va a decir que la Trinidad no es un apéndice del Evangelio y mucho menos una conclusión que de él se sigue. Desde el principio, Dios se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es por esta razón que Barr va a tomar el problema de la Trinidad y va a comenzar su doctrina de Dios. Ahora bien, Dios en sí mismo es el amor que se manifiesta a nosotros a través del ministerio y el milagro del nuevo nacimiento. Es un amor sin comienzo y primordial, es un amor eterno, nos va a plantear Barr. Dios es el creador y sostiene todas las cosas con su poder. El universo goza de una realidad que es producto de la voluntad de Dios y en la que Dios acompaña y dirige. Por consiguiente, Dios no ha abandonado ni abandonará jamás el mundo. Sin embargo, no se ha inmerso en él y mucho menos cautivo en su estructura. Dios lleva la acción en este mundo inyectando la eternidad en el tiempo y el espacio. El Dios desconocido e inaccesible ahora se nos presenta y ahora está al alcance de todos nosotros, por medio de Jesús, que se vuelve la nueva realidad. Para Barr, la señal de la vida cristiana no es la seguridad, sino que es la esperanza de ese algo que se encuentra escondido en la persona de Jesucristo y que ha de ser manifestado. Y terminamos con el último punto, la iglesia. Tal y como Barr la ve, la iglesia es tan dudosa y ambigua como la religión misma. El énfasis y el sabor con el que él al principio afirmó esta opinión llevó a que algunos de sus críticos pensaran en que estaba menospreciando a la iglesia, ya que afirma en palabras terminantemente claras lo siguiente: en la iglesia llega a su culminación con la hostilidad de los hombres contra Dios, puesto que ella, la indiferencia, la falta de comprensión y la posición humana logran su más forma sublime e ingenua. Siguiendo con sus declaraciones un tanto pesimistas, vemos que Barr dice: la obra de la iglesia es obra de hombres, nunca puede ser la obra de Dios. Pero este énfasis un tanto bullicioso no deja de ser su última palabra, ya que en realidad lo que Barr intentaba decir a través de estas afirmaciones era que la iglesia se había desviado del propósito en el cual Dios la reunía o Cristo la reunía en una comunión de fe y amor, y ésta buscaba solamente complacerse a sí misma. Karl Barr, al desdibujar la imagen de la iglesia, le hacen la siguiente pregunta: si tal es el carácter de la iglesia, ¿por qué no la dejas? Su respuesta fue inmediata: no podemos ni siquiera pensar en abandonar la iglesia, ya que al describirla nos estamos describiendo a nosotros mismos. Esa fueron una de sus respuestas.
Quien abandona la iglesia debe haber olvidado que es una compañía de pecadores justificados. Sin embargo, Carbar va a terminar diciendo que desde el punto invisible, en la vista de Dios, la operación de la iglesia sigue siendo la operación del Evangelio de Jesús. Por consiguiente, lo mejor sería no abandonar la iglesia, no alejarse de ella. De esta manera cerramos estos 5 puntos de la teología de Carbar. Coméntenme ustedes si cree que está de acuerdo, en qué no está de acuerdo en uno de estos puntos y por qué.